Bienvenidos al podcast de Kiria, la comunidad más grande sobre ocultismo de habla hispana. Yo soy Darat y te hablaré hoy sobre religión versus espiritualidad. Ahora bien, ambas palabras son un poco ambiguas. Sobre todo en los últimos tiempos se les ha ido dando un significado diferente según el contexto y quién se refiere a ellas. Entonces, yo creo que la mejor forma de empezar a hablar de este tema es definir cada una de estas palabras. Religión, según Wikipedia y la RAE, se define como un sistema cultural. Cada religión, o sea, cada sistema, incluye comportamientos, prácticas, cosmovisiones, experiencias, significados, convicciones, reglas éticas, textos y lugares sagrados, profecías, organizaciones que relacionan a la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales y a través de las cuales sus participantes resuelven sus necesidades o definen su sentido de trascendencia y su relación con la divinidad. Religión tiene una raíz etimológica en el latín, viene del verbo religare y se refiere a la relación de dependencia que religa al hombre con las potencias superiores de las cuales él se puede llegar a sentir dependiente y por lo tanto que le lleva a tributarles actos de culto. Entonces, esta es la definición de religión. Ahora, ¿qué es espiritualidad? Esto es otra palabra ambigua. En un sentido muy amplio, espiritualidad se refiere a la condición espiritual, ¿no? O sea, valga la redundancia. Hay autores que consideran la espiritualidad una dimensión más de la persona, como la dimensión biológica o la dimensión social. Entonces, la dimensión espiritualidad tiene que ver con la disposición moral, psíquica o cultural de una persona para investigar y desarrollar las características de su espíritu. Esto se traduce en prácticas, experiencias o seguimiento de lineamientos morales para alcanzar estados especiales de bienestar, de salvación o de liberación. ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, ambas son palabras ambiguas que incluyen muchas cosas y abarcan muchas cosas. ¿Pero en qué se parecen? Entonces, vamos a irlo reduciendo poco a poco. Ambas cosas, tanto la religión como la espiritualidad, buscan promover estilos de vida, ¿no? Ya sea de una forma con un dogma y una estructura o con simples y sencillas prácticas y lineamientos. Ambas buscan promover estos lineamientos éticos o morales para tener nosotros una guía de valores sobre la cual, depende nuestra vida, ¿no? Ambas trabajan con experiencias trascendentales o espirituales. De nuevo, todo aquello que tenga que ver con el desarrollo de nuestro espíritu y de nuestro interior. Ambas tienen una opinión sobre los elementos sobrenaturales, es decir, todo lo que tenga que ver con cosas del más allá, con cosas de la trascendencia, del otro lado, de la vida después de la muerte, ya sea la religión y la espiritualidad tienen algo que decir al respecto. Tanto la religión como la espiritualidad también incluyen prácticas o técnicas, ¿no? Ya sea de meditación, de oración, de ayuno, de preparación para algún oficio o para algún rito. Y bueno, ambas también procuran una meta espiritual, ya sea de nuevo la salvación, la liberación, el bienestar, cualquier cosa. Se suelen confundir también porque a menudo la religión incluye o pretende incluir prácticas espirituales. Tanto la espiritualidad pura como la religión, evidentemente, de nuevo, intentan alcanzar estados de bienestar, estados de salvación. Entonces, es lógico que ambas procuren incluir algún tipo de práctica. Sin embargo, la religión tiene estas prácticas ya muy definidas y la espiritualidad como tal, pues, depende cómo la armes tú. Hay ciertas corrientes o caminos espirituales, por ejemplo, sobre todo los modernos, New Age y corrientes modernas neopaganas que ya asimilan conjuntos de técnicas que pueden parecer una religión en sí mismas, sin necesariamente serlo. También es común confundir religión con espiritualidad porque ambas ofrecen alcanzar estas metas espirituales que hemos estado hablando. Pero hay mucha diferencia entre la religión y la espiritualidad. La religión ya viene con un dogma, ya viene con un sistema prefabricado. La espiritualidad no necesariamente. La religión usualmente te ofrece su paquete completo, ¿no? O sea, ya viene con todo un conjunto de cosmovisiones, creencias, historias, reglas, ritos y
prácticas sociales a seguir. La espiritualidad normalmente es tomas lo que te sirve. La religión ya tiene esta cosmovisión establecida. La espiritualidad no necesariamente. Si bien la espiritualidad igual de pronto junta historias o junta una cosmovisión o te explica las cosas de cierta forma, no necesariamente viene ya con una cosmovisión ya rígida. Normalmente la religión ya tiene toda su historia completa y definida y estudiada y acomodada a lo largo de siglos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, muchas formas de espiritualidad modernas te invitan a encontrar tu propia cosmovisión. Por ejemplo, yo conocí a un maestro de Wicca que ya nos contaba su perspectiva de la Wicca, ¿no? Y nos contaba ya desde la perspectiva religiosa. Para él, la Wicca, por ejemplo, no debe incluir a los ángeles y creencias en demonios, porque eso es de una religión diferente. Él lo llevaba esta creencia a un nivel religioso. Para él ya estaba mal el que creyeras en esto si eras un miembro de la Wicca. A mí, por ejemplo, no me hace sentido, ya que aunque la Wicca sí es una religión, la Wicca se debe entender también como un camino espiritual. Y si lo tomas como un camino espiritual, es decir, como una herramienta, pues tienes la libertad de decidir si los ángeles y los demonios es algo en lo que decides creer o no. La Wicca como tal no promueve la creencia de tales cosas, pero no lo rechaza. Y este maestro que conocí alguna vez, él sí lo rechazaba porque para él la Wicca, que ya es su religión y lo ve como una religión, pues no lo incluye. A esto me refiero con que la cosmovisión ya está establecida. Y bueno, hay gente que se considera espiritual, por ejemplo, pero no se considera religiosa, ya sea que sea agnóstico, o ya sea que sea neopagano, o ya sea que sea new ageista. La espiritualidad se considera a veces de una manera popular ya aparte. Ya no necesariamente el ser espiritual te vuelve religioso. Y también la otra cosa divertida es que a veces no por ser religioso eres alguien espiritual, ¿no? La religión típicamente te ofrece un camino correcto, entre comillas. La espiritualidad normalmente te invita a crear y caminar tu propio camino. La religión hoy ya es un tema cultural y social. Ya estás en una religión hoy y muchas veces esto implica que formas parte de una comunidad, que formas parte de un grupo social. Y hay comunidades religiosas en las cuales te juzgan si no vas a los ritos, te juzgan si no sigues ciertas reglas, te juzgan si no cumples ciertos mandamientos o no los cumples de cierta forma, o incluso si le das tu propia interpretación a los textos religiosos. La espiritualidad no, la espiritualidad es personal. La espiritualidad no requiere que sigas a las masas. La espiritualidad es tu propio camino. Muchas religiones requieren una aceptación ciega a sus preceptos y la espiritualidad es al revés, eres libre de crear los tuyos incluso. Ahora, ¿qué es mejor? O sea, a primeras luces, por esto que estamos comentando, pareciera mejor buscar una espiritualidad pura que una religión. Sin embargo, esto no necesariamente es cierto. Es decir, la espiritualidad sí es un camino personal y sí es un camino libre. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es un camino personal, no hay de otra. La espiritualidad te ayuda y te vincula con la divinidad, como sea que la entiendas, pero te vincula con eso, te vincula contigo mismo, te vincula con la parte que te hace ser tú, te vincula con la parte que te comunica con Dios o con el universo o con la tierra o con lo que tú consideres sagrado o divino. Sin embargo, a veces formar parte de una religión puede tener sus puntos muy válidos y muy útiles. En lo personal, por ejemplo, yo no, hace ¿qué será? Unos 15 años, unos 18 años, yo tuve mi primer acercamiento a la Wicca y no me convencía del todo, por diferentes motivos.
algunas partes de estos acercamientos incluía el ver a la Wicca como esto, como una religión, y yo no me convencía, ¿no? Al final terminé entrando en la Wicca porque empecé a conocer gente afín. Y conocer gente afín pues me llevó a convivir con estas personas, me llevó a acercarme a personas con las cuales tengo como mucho más en común que con otras personas. Entonces, para mí, por ejemplo, la Wicca también me sirvió como para aprender un sistema ya de ritos que me ayudaron en mi desarrollo personal y espiritual. Y en general cualquier religión te puede ayudar a adquirir eso, un sistema de creencias, un sistema de ritos, ya sea mágicos o ya sea religiosos simplemente, que a ti te pueden servir. En mi caso personal, yo ya tenía muy claro mi cosmovisión. Mi acercamiento a la Wicca ya es un acercamiento espiritual en el sentido de que, aunque la Wicca tiene sus propias historias y que, por ejemplo, el neopaganismo celta se basa mucho en las leyendas y el folclore irlandés, por ejemplo, a mí me gusta conocer esas leyendas, pero ya no son para mí la cosmovisión con la cual se rigen mis creencias. Yo tengo mis creencias propias. Sin embargo, a una persona que nunca ha tenido un acercamiento espiritual, un acercamiento religioso, empezar en una religión le puede dar una idea inicial sobre el sentido de la vida, sobre la existencia de Dios, sobre su relación con Dios, sobre su relación con el universo. Y le puede ayudar a iniciar una relación con la divinidad, ¿no? Por ejemplo, ahora, el caso de otra persona muy cercana que conozco, llegó a tener una depresión muy grande cuando falleció su esposo. Fue un momento muy difícil y en el caso de ella, bueno, se le acercaron los cristianos con ella y la volvieron cristiana, ¿no? Ella era de esas católicas no practicantes. Y un día, bueno, pues la invitaron y esto le ayudó, porque realmente como católica no practicante nunca tuvo un acercamiento real con Dios. Y se volvió cristiana y esto la sacó de la crisis en la que estaba sumida y en la cual estuvo en depresión por 2 años y que fue horrible para ella. Los cristianos la ayudaron le dieron un nuevo sentido a su vida y le ayudó muchísimo, ¿no? Y yo personalmente vi de primera mano cómo su religión empezó a sacar adelante. Claro, después el problema fue, y ese es el problema con muchas religiones, es que esta persona empezó a enfocarse más en el dogma. Y un día se acercó a mí y me dijo, oye, pues es que tus libros pues están mal, ¿no? Tus libros te están acercando al camino del mal, tus libros te están llevando al diablo, y ese tipo de cosas. Y entonces fue muy divertido que tuve que, digamos, darle una lección de historia del cristianismo para que entendiera por qué no era así, y tuve que darle una lección acerca de cómo funciona la magia para mí, para que al menos me dejara en paz. Desde luego ella sigue pensando que yo estoy condenado, pero no me importa. Y el punto de esto es que es importante no perder de vista que la religión debe ser una herramienta para tu desarrollo espiritual. No importa la religión que tengas, no importa si eres cristiano, mormón, budista, neopagano, satanista, lo que sea, tu religión tendría que ser una herramienta para tu desarrollo espiritual. Por supuesto que la religión incluye muchas veces, de nuevo, ritos, fiestas, oficios. Pero si te olvidas de la parte espiritual y te enfocas más en estas cosas, te enfocas más en el dogma, te enfocas más en el culto propio de la religión que en tu propio desarrollo interior, entonces la religión no sirve de nada, ¿no? La religión debe ser esta herramienta para ti, para tú crecer, para tú fortalecer tu relación con lo divino. La religión que tengas está bien si a ti te ayuda a crecer. La espiritualidad, si no tienes una religión y te ayuda a crecer, también está bien. Y de nuevo, si por tu creencia espiritual, aunque no sea una religión, te sientes una mejor persona solo por eso, pues entonces hay algo que está fallando, porque entonces ahí estás alimentando el ego y no tu divinidad interior. Y es importante no perder de vista. No es malo el ego, ojo, eso es tema para otro podcast. El ego nos ayuda a sobrevivir. El ego es nuestra herramienta de supervivencia. Entonces, el ego no es malo. Pero hay que tener cuidado de no alimentarlo más de lo que se alimenta a la divinidad interior,
porque entonces pues empezamos a confundir cosas y conceptos y sentidos de vida. Pero bueno, de nuevo, creo yo que lo mejor es seguir la espiritualidad como sea que te ayude, como mejor te sirva, como mejor te conecte con la divinidad, como sea que la entiendas, ya sea que creas que Dios está en todo y todos, o que Dios es una entidad superior, creadora, que está allá arriba viéndote. Está bien si eso te ayuda a ser mejor para ti y para los demás. Y bueno, yo con esto me despido. Les agradezco mucho su tiempo por compartir conmigo este espacio. Los invito de nuevo a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a Spotify o a cualquiera de nuestras opciones como iTunes o iVoox. Y les sugiero que no se pierdan el podcast de la próxima semana. Y finalmente que Cernunnos los guíe y proteja. Yo soy Darat. Espero que les haya gustado.